Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios. Damos gloria a Él, hermano, porque está con nosotros. Y gracias a Dios que podemos atender a su palabra. Y en esta hora vamos a dar lectura con la ayuda del Señor. Vamos a continuar esta enseñanza que nuestro pastor comenzó el viernes. Y vamos a leer Éxodo con la ayuda del Señor. Éxodo, hermanos, puede buscar en su Biblia. Éxodo capítulo, vamos a leer del 1 al 7 con la ayuda del Señor y después vamos a orar. Vamos a pedir al Señor que Él tenga misericordia y nos alumbre a través de su Espíritu y que sea Él el que alumbre para que podamos entender y comprender su palabra y pues que sea nuestro pastor que ore a Dios con la ayuda del Señor para que todos pongamos atención y podamos entender y comprender su palabra. ¿Ya lo tienen, hermanos? Éxodo, capítulo 17, del 1 al 7, vamos a leer todos juntos y dice la palabra de Dios. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas al mandamiento de Jehová y asentaron en el campo en Rabidín y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó Así que el pueblo tuvo allí sed de agua y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que heriste el río y ve. Todos. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Oramos. Padre maravilloso, bueno y santo, en el nombre precioso de Cristo nuestro Señor y Salvador nos acercamos a ti, dándote gracias, Señor amado, porque nos das la bendición y la dicha tan grande y tan especial, Señor amado, de poder estar en tu casa, y ahora tenemos esta bendición de poder escuchar tu palabra. Para ello has elegido a tu siervo, nuestro hermano Luis García, Señor amado. Tú le has dado tu palabra. Nosotros estamos sentados a la mesa para ser saciados con tu palabra. Habla nuestras vidas, habla nuestros corazones. Sácianos, Señor, de ti, mi Dios amado. Toma tu siervo, Señor, úsalo en tus manos y la palabra que tú ya le has dado, Señor, Él pueda hablarla, Señor, con seguridad. Que tu Espíritu Santo, Señor amado, sea en él y úsalo, Señor, como tú quieras. Muchas gracias, Señor, porque estás con nosotros, sabiendo que haces mucho más. Nos dejamos en tus manos. Por Cristo te lo he rogado, mi Dios. Amén. 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 Gracias, hermano. Pueden ocupar su lugar, hermanos, con la ayuda del Señor. Pues bien, vemos la providencia de Dios, hermanos, el día de hoy. No creo que estuviese el salmo que se dio lectura, el Salmo 78, 35 al 72, como planeado. Creo que está en la lectura devocional. Yo tenía otra introducción, pero hermanos, al leer este salmo vino a mi mente cómo es que el pueblo, final de cuentas, actuaba después de lo que Dios hacía. Y quiero leer el 56 que dice: mas tentaron y enojaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios. ¿Se da cuenta, hermanos? Mas tentaron y enojaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios. ¿Qué vamos a ver? Hermanos, que el hombre busca juzgar a Dios,
por su continua falta de fe y puedo decir de su ingratitud. Es lo que vemos ya en Éxodo capítulo 17 del 1 al 7. Y hermanos, tiene poco tiempo que el Señor sacó a Israel de la esclavitud en Egipto. No tiene mucho. Y podemos ver a través de la palabra de Dios que cruzaron de una forma milagrosa el Mar Rojo. Hermanos, no sé si el pastor, tantito el sonido. Y hermanos, no tiene mucho en realidad. El pueblo de Israel, usted conoce esta parte de la historia del pueblo de Israel. Salió de esa esclavitud de Egipto, lo sacó el Señor. Cruzaron en una forma milagrosa el Mar Rojo. Ellos pudieron entrar a la tierra, hermanos, pudieron más bien haber entrado a la tierra de Canaán de una forma más rápida. No sé el tiempo, pero un año si gusta, no sé, más o menos. Ellos pudieron haber entrado, hermanos, a la tierra de Canaán de una forma más rápida. Pero vemos algo, que Dios decide llevarlos por el desierto. Hay una responsabilidad del hombre, sí, pero Dios es el que decide llevarlos por el desierto. Es Dios, hermanos, quien decide. Por eso en el versículo 1 del 17, cuando dice, y toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas. Pero vea, ¿al mandamiento de quién? De Jehová. Entonces, no fue Moisés el que haya decidido, sino Dios quien decidió guiarlos por esta ruta, una ruta, hermanos, difícil. Y lo podemos ver también en Deuteronomio 8:2, cuando dice, y acordarte has de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto. Y nos dice, ¿para qué? Para afligirte, por probarte, para saber lo que estaba en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Pero hermanos, por donde te ha traído, ¿quién? Te ha traído Jehová, tu Dios. Es Dios quien nos lleva en el desierto. Es Dios, hermanos, quien lleva al pueblo al desierto. ¿Para qué? Para probarte, para saber lo que estaba en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Por qué recalco esto, hermanos? Porque mire, esto es muy importante que lo entendamos, porque cuando uno pasa por esas situaciones críticas en la vida, por esas situaciones difíciles en la vida, es ahí en donde el hombre revela la verdadera condición de su corazón. Es ahí donde se muestra, hermanos. ¿Por qué? Porque es Dios quien permite todas las cosas. Es Dios quien orquesta todo lo que llega a pasar a nuestra vida. Es cierto, hay una responsabilidad humana, pero hermanos, es Dios, final de cuentas, el que determina todo. En este año fue Dios el que tuvo el control y el que sigue teniendo el control, hermanos. Y esto nos debe de alentar y nos debe de fortalecer en su palabra. Hermanos, ¿por qué? ¿Cómo desconfiar en ese Dios que es nuestro Padre y que veíamos en el Sermón del Monte? ¿Cómo puede ser que cuide de las flores, cuide de las aves, pero se olvida de aquellos por el cual el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario? ¿Puede ser posible? No, el Señor, hermanos, es el que orquesta todo y es el que cuida de nosotros. Mire, yo no sé si a usted le ha pasado, pero nosotros decimos creer en Dios. ¿Usted cree en Dios? Sí. Decimos creer en su soberanía. Él es soberano. ¿Hay algo que Él no controle? Hermanos, si Él no controlara todo, no sería un Dios soberano. Pero Él es un Dios soberano. ¿Cree en su sabiduría? Sí. Pero la realidad, hermanos, es que en muchas ocasiones confiamos en nuestra propia sabiduría. ¿A qué voy? Mire, si lo que me está pasando tiene lógica, veo que tiene lógica lo que me está pasando, entonces mi confianza está en el Señor. Pero si lo que me está pasando en mi cabeza no tiene lógica, ¿qué pasa con nosotros?
dejamos de confiar. Dejamos de confiar. Hermanos, ahora en medio del sufrimiento se puede reaccionar de dos formas. O nos sumergimos en la autocompasión, o nos aferramos a las promesas de Dios en medio del dolor. Cuando Él nos dice: aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Por cuánto tiempo? Hasta el fin del mundo. Cuando, hermanos, nos aferramos a las promesas de Dios aún en medio del dolor, y podemos entender que Dios está con nosotros, y podemos ya decir como el salmista: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Y hermanos, pero lo que pasó con el pueblo de Israel, la situación en la cual Dios los había puesto, era complicada. Sí, era complicada. ¿Estaban en dónde? En el desierto de Sinaí, donde superaban, hermanos, donde se superan los 45, 50 grados. ¿Era necesario el agua o no? El agua era necesario para poder sobrevivir. Sin el agua todos morirían. Podríamos decir que era urgente, hermanos, el agua, pero el pueblo de Israel estaba bajo el cuidado de Dios. ¿No es lo que ya veíamos viendo desde Egipto? ¿No Dios los cuidaba, hermanos? Dios estaba bajo el cuidado de Dios. Dios los había libertado de Faraón. Hermanos, abrió el mar Rojo. Y uno dice: wow, qué sorprendente, abrió el mar Rojo. Vimos el domingo, hermanos, que Dios los alimentó dándoles maná del cielo, comida especial, carne. Entonces, ¿qué tenía que hacer el pueblo de Dios? Confiar en la bondad de Dios y clamar a Él. ¿O acaso Dios no tenía poder para darles agua en el desierto? Claro que sí, hermanos. Pero el pueblo, en lugar de clamar en oración a Dios al pueblo, mire, aquí es el punto. El pueblo decide altercar con Dios y contra Moisés. Es lo que decide hacer el pueblo. Versículo 2: y altercó el pueblo con Moisés. Pero esta palabra, hermanos, altercar, en el idioma hebreo se usa para señalar un reclamo o una demanda. Entrar en un juicio. Y es por eso que ese lugar se conoce como Masá y Meriba. Ahora, la palabra Masá significa poner a prueba. Oh, hermanos, esto es de verdad que Dios nos dé entendimiento, porque esta palabra significa poner a prueba. ¿Qué estaba haciendo el pueblo, hermanos? El pueblo puso a prueba a Dios. Lo puso a prueba y lo encontró falto. La palabra Meriba viene de la raíz hebrea que significa hacer una demanda judicial, litigar. ¿Se da cuenta, hermanos, que lo que está sucediendo aquí no es una simple queja? No, lo que el pueblo está haciendo, hermanos, una demanda contra Moisés. Y esta demanda era que si no cumplía, tendría que morir. El pago es: ¿cumples o mueres? Vemos lo que dijo ahí en el versículo 4. Y aquí un poco dice: me apedrearán. En otras versiones dice: están a punto de apedrearme. Pero Moisés sabía que el asunto no era con él, sino contra Dios. Versículo 2: y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua de beber. Y Moisés le dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Y en el 7, hermanos, dice: llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Ellos estaban acusando a Dios ¿de qué? De haber fallado su pacto, diciendo: Dios es un mentiroso, Dios es un mentiroso, Dios es un traidor. Estaba en un altercado, hermanos, en una demanda judicial, porque promete y no cumple.
Si el pueblo, hermanos, hubiera visto a Dios físicamente ahí, ¿qué creen que hubiera hecho? No lo hubieran adorado, lo hubieran apedreado. Pero como esto es imposible, se fueron ¿contra quién? Contra Moisés. ¿Qué decía? Tú nos trajiste a este desierto. ¿Para qué? Para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados. ¿Se da cuenta, hermanos, que Dios, podría yo decir, estaba siendo acusado de genocidio? A ese grado, hermanos, el pueblo lo acusaba. Esta situación que estaba pasando estaba revelando la incredulidad de sus corazones, la ingratitud. Y de verdad, hermanos, esto es terrible. Pero ahora uno puede decir, ¿qué pueblo, no? Ese pueblo de Israel, y lo podemos nosotros casi apedrear también. Pero la realidad, hermanos, es lo mismo que pasa hoy en día, y el apóstol Pablo dice eso en Romanos 1:18. Es lo mismo que pasa, hermanos, en todo ser humano. Romanos 1:18 dice, porque manifiesta es la ira de Dios del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad con injusticia. ¿Qué vemos, hermanos? Mire, el hombre ve su creación, ve la creación de Dios, y en lugar de venir en acción de gracias, como dice San Pablo en 21, porque habiendo conocido a Dios, ¿qué hicieron? No le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias, antes se desvanecieron en sus discursos, y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Los pecados del pueblo de Israel, hermanos, ¿son diferentes a los nuestros? ¿A los de hoy en día? Son los mismos, hermanos. Son los mismos. Incredulidad, ingratitud. Yo les puedo preguntar, ¿acaso alguien puede decir que no ha sido incrédulo y que no ha sido ingrato? Podemos hacer memoria para vergüenza nuestra cuando Dios nos coloca en una situación que parece, hermano, no tener cabeza ni pie. ¿Qué pasa con nosotros en esa situación? ¿No llegamos a olvidar su bondad? ¿Llegamos a dudar de su sabiduría? ¿Llegamos a dudar de su cuidado? Hermanos, hasta llegamos a caer en ansiedad y de las cosas que Él ha permitido, ha orquestado en nuestra vida. Porque tal vez alguien diga, yo no le reclamo a Dios, yo no estoy amargado con Dios. Pero estás en contra de la autoridad que Dios puso, como el pueblo con Moisés. ¿Y quién puso la autoridad? ¿Acaso no es Dios quien lo hizo, quien gobierna, quien controla todo? Mire, hermanos, que al final, cuando nosotros nos quejamos, al final nuestra queja es ¿contra quién? Contra Dios. Y no muchas veces pasa que nosotros queremos arreglar un poco el plan de Dios. ¿Para qué? Para que salga mejor. Pecados, hermanos, es un pecado muy sutil. Porque llegamos a decirle al Señor, yo creo que tú pudiste hacerlo de esta manera. Como que el plan que tienes para mi vida, el que tú estás orquestando, como que le falta algo. El pueblo, hermanos, en el desierto de Sinaí, el pueblo reveló lo que hay en su corazón. Ese corazón perverso reveló lo que había en su corazón. ¿Y qué hicieron? Acusaron a Dios de mentiroso. Lo acusaron de mentiroso. Pero veamos la reacción de Dios ante este pueblo por su continua falta de fe y por su ingratitud. Versículo 5, dice el versículo 5: y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que heriste el río, y ve. Y dice, y toma contigo de los ancianos de Israel. Podemos ver, hermanos, que Dios coloca a Moisés al frente del pueblo
pero lo pone como juez de la nación. Y podemos ver que como el pueblo está en este pleito para hacer esto legal, entonces Dios ordena que tome a los ancianos, un respaldo legal, hermanos, para que vaya con Moisés. Y el texto dice: y toma también en tu mano tu vara con que heriste el río y ve. Esta vara es la que usó, hermanos, para que las aguas se convirtieran en sangre. Esta vara es un símbolo de la autoridad de Dios, era un símbolo también de juicio. Lo que Dios está pidiendo es que actúe como juez de la nación. Si ponemos atención, hermanos, esto es que Dios está pidiendo que se actúe como juez en la nación y que se dé sentencia. Y al darse sentencia, alguien tiene que ser castigado. Alguien tiene que ser castigado por este pecado. Y aquí vemos un cuadro, hermanos, hermoso que pinta en lo que leímos, porque dice: y aquí yo estoy delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y herirás la peña y saldrá de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. De verdad, hermanos, este es un cuadro de que tenemos que entenderlo, porque al decir yo estaré delante de ti, esta palabra de yo estaré delante de ti se usa para indicar la actitud de un siervo. De esa forma, se usa para indicar la actitud de un siervo cuando se coloca delante de su amo para recibir órdenes y llevar a cabo lo que se le ordena. Mire, en la Biblia encontramos que no es Dios quien comparece delante de los hombres. ¿Quién comparece, hermanos? Miren, no es Dios quien comparece delante de los hombres, sino que es el hombre quien comparece delante de Dios. Pero en esto que leímos, hermanos, aquí Él se presentó. Y es la única vez en todas las Sagradas Escrituras, es la única vez donde Dios comparece delante de los hombres. Cuando dice Él, yo estoy delante de ti. Dios comparece delante de los hombres y Él decide estar, ¿dónde? Sobre la peña de Horeb. Otra versión dice: yo me pararé frente a ti sobre la roca en el monte Sinaí. La roca en el Antiguo Testamento se usaba para referirse a Dios como aquel que trae salvación a su pueblo. Y en Deuteronomio 32:44 dice: Él es la roca cuya obra es perfecta. En el Salmo 18:2 dice: Jehová, roca mía, castillo mío y mi libertador. Ahora, ¿se da cuenta? Dios se coloca delante de Moisés sobre la peña de Horeb. Este es un cuadro, hermanos, que nos va a llevar después. Ahorita lo vamos a ver, pero véalo así, hermanos. Lo vemos así porque nos lo menciona en el Nuevo Testamento. Pero Dios se coloca delante de Moisés sobre la peña de Horeb para recibir el peso del castigo que merecía ¿quién? El pueblo. Una figura de lo que pasaría, hermanos, después. Los israelitas merecen morir por sus pecados, pero Dios decide asumir la culpa del pueblo para poder salvarlos. Y lo hermoso es, hermanos, lo hace sin pasar por alto su justicia. Moisés golpea la roca. En la roca, ¿quién estaba? Moisés golpea la roca. ¿Y qué sale? Agua que todo el pueblo pudo saciar su sed. Y que el salmista dice, hermanos, en el Salmo 78:20, dice: y arroyos salieron ondeando. Y en otra versión, en la versión 60, dice: torrentes inundaron la tierra. ¿Se da cuenta? No fue un arroyito.
Y el Salmo 105:41, abrió la peña y fluyeron aguas, corrieron por los sedacales como un río, secadales como un río. El pueblo es culpable. Dios recibe todo el castigo. Y por medio de este castigo, provee al pueblo agua que necesita. ¿Se da cuenta qué hermoso es este cuadro, hermanos? El Dios de toda gracia recibió en sí mismo, en la persona de su Hijo, el golpe que nosotros merecemos por la causa de nuestra rebelión. Y es lo que nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 10, 1-4. ¿Qué vemos? ¿Qué nos enseña Éxodo 17? Nos resume el mensaje del Evangelio. Ahí nos resume el mensaje del Evangelio. 1 Corintios 10, 1-4. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron la mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en la mar. Y todos comieron la misma vianda espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la piedra espiritual que los seguía. Y la piedra era Cristo. Hermanos, podríamos decir que fue el Señor Jesucristo como el ángel de Jehová. Este cuadro en el que se coloca sobre la peña en Horeb para recibir el golpe de la vara de Moisés. Y esto, hermanos, pasó en la cruz del Calvario, cuando el Señor Jesús habría de recibir todo el peso de la ira de Dios. Todo que tu pecado y el mío merecía. ¿Para qué? Para que nosotros hoy pudiéramos ser liberados. Es por la muerte del Señor Jesús en la cruz. Es por esa muerte, hermanos, que nosotros los creyentes somos saciados con el agua de la salvación. El Señor mismo lo dijo. Usted recordará esa plática que tuvo con la mujer samaritana en San Juan 4:13-14, hermanos, dice: respondiendo Jesús y díjole: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, para siempre no tendrá sed. Mas el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El Señor le estaba diciendo a la mujer: yo soy la verdadera roca del monte Horeb. Y cuando se ha golpeado en la cruz con la vara de la justicia de Dios, de mí saldrá una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Y qué iba a hacer, hermanos? Iba a saciar la sed de todo aquel que venga a Él y todo aquel que beba por medio de la fe. Y lo hermoso, hermanos, es que el Señor siguió diciendo esto a gran voz en San Juan 7:37. Y dice: mas él, en el postrer día grande de la fiesta, Jesús se ponía en pie y clamaba, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. Vengan y beban, yo soy la peña de Horeb. Vengan y beban. Es lo que Isaías profetizó 700 años antes, cuando dice en Isaías 32:2, hablando del rey que reinara, que iba a reinar, dice: y será aquel varón como escondedero contra el viento y como acogida contra el turbión, como arroyos de agua en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Hermanos, es Cristo la roca en la que nosotros podemos refugiarnos y beber y saciar nuestra sed. Pero veamos, hermanos, cómo los israelitas dijeron en el versículo 7, esta última parte: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Y yo pregunto, ¿estaba con ellos? Sí, incluso
estaba en lugar de ellos recibiendo el castigo de ellos. Y es que el hombre se rebela contra Dios, a pesar de toda evidencia. Y dice Dios, hermanos, en su palabra que no hay justo ni aún uno. En Romanos 3:10, ¿cómo está escrito? No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se apartaron, a uno fueron hechos inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. ¿Usted cree que Dios pudo dejar al hombre así? Sí. Pero hermanos, pero no lo hizo. Él diseñó un plan de salvación para perdonar al culpable. Tan perfecto este plan, tenía que perdonar al culpable sin pasar por alto su justicia. La segunda persona de la Trinidad se hizo hombre para llevar nuestra culpa en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Pues para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hermanos, y tenemos de este otro evento más adelante, en Números 2, en el que el pueblo nuevamente se queja por falta de agua. ¿Se da cuenta? Y Dios manda a Moisés que lleve al pueblo a la roca para darles de beber. Pero esta vez Moisés solo tenía que hablarle a la roca sin golpearla. Pero Moisés ya estaba enojado contra el pueblo que golpeó 2 veces con su vara. Y sí, aunque salió agua, hermanos, pero por causa de ese pecado no le fue permitido entrar en la tierra prometida. Y uno pregunta, ¿acaso es un pecado tan grave? Bueno, la roca, que es Cristo, la figura, hermanos, debía de ser golpeada. ¿Cuántas veces? Una sola vez. Una sola vez y para siempre, no 2. Una sola vez. Y primera de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una vez por los injustos para llevarnos a Dios. Hermanos, ya Jesús fue crucificado. Ya recibió todo el peso de la justa ira de Dios para que nosotros hoy pudiéramos ser libres. Y somos libres. Todo, hermanos, el peso del castigo que merecíamos nosotros. Isaías lo dijo, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos, dicen nosotros, todos los que estamos aquí, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Ya Cristo pagó. Ya Cristo pagó. Y viendo esto, hermanos, quiero leer el Salmo 95, del 1 al 9, que nos habla de esto para entender y comprender, hermanos. Pero este salmo es interesante porque primero, hermanos, nos llama a la adoración y termina con una advertencia. Ponga usted atención, porque hay un tono diferente, cambia de tono, hermanos, el salmista en el versículo 7, y dice, primero nos llama a la adoración. Venid, celebremos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salud. Lleguémonos ante su acatamiento con alabanza, aclamémosles con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas. Suya también la mar, pues Él la hizo, y sus manos formaron la seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Oh, qué hermoso, hermanos. Pero vea lo que dice el 7. Porque Él es nuestro Dios, nosotros, el pueblo de su esa y ovejas de su mano. Si hoy oyere su voz, no
endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como el día de Masa en el desierto, donde me tentaron vuestros padres. Probadme y vieron mi obra. Hermanos, este salmo nos enseña que cuando estamos enfrentando una situación difícil en la vida, tenemos dos opciones. Tenemos dos opciones. Seguimos adorando a Dios con gozo, con gratitud por todo lo que Él nos ha dado sin merecerlos, que lo tenemos por gracia. Y esto es a causa de nuestro Salvador Jesucristo, el que nos ha dado perdón y nos ha dado vida eterna. O terminamos quejándonos contra Dios, endureciendo nuestros corazones contra Él. Lo que Dios enseña es que cuando tenemos una actitud de queja, una actitud de descontento, esto lo único que está señalando es incredulidad. Es incredulidad. Y que puede estar señalando un corazón no regenerado. Hermanos, es que la queja, el descontento son una afrenta contra Dios. Y esto viene a dañar el alma porque es como un veneno. Pero Cristo recibió el golpe por ti. Ahora no importa a veces, o más bien no importa de lo que tú carezcas. Si tú tienes a Cristo, tienes demasiado. Tú tienes todo. Pero si tú estás sin Cristo, ¿qué tienes? No tienes nada. Amigo, no te vayas así. No te vayas así. Arregla hoy tus cuentas con Dios. Porque un día nos vamos a presentar delante del Señor, te vas a presentar delante de Él. ¿Y qué cosa oculta hay delante de Él? Todas las cosas están desnudas delante de Él. Pero Cristo es la roca que recibe voluntariamente el castigo que nosotros merecemos por nuestros pecados. Amigo que estás sin Cristo, date cuenta que tu alma está muriendo de sed. Pero Cristo te ofrece en el Evangelio a saciar eternamente tu sed. Ven a Cristo. ¿Y cuándo tienes que venir? Ahora. Clama misericordia, clama perdón y lo alcanzarás, lo recibirás por medio de la fe. No sigas juzgando a Dios por tu falta de fe. Amigo, hoy el Señor a través de su palabra sigue diciendo, clamando, y recuérdalo. Si alguno tiene sed, y nuevamente, si no escuchaste, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. Si alguno tiene sed, hoy todavía el Señor sigue clamando. Si alguno tiene sed, si hay alguien que tiene sed, ¿por qué te vas así? ¿Por qué te vas así? Si alguno tiene sed, ven a mí y bebe. Y el que cree en mí, como dicen las Escrituras, ríos de agua viva correrán de su vientre. Hoy podamos decir, dame de beber de tu manantial, dame de beber
necesito más. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber, necesito más. Oremos. Padre eterno, buen Dios lleno de gracia, de bondad y de misericordia, aquí está tu iglesia, Señor. Aquí está parte de tu pueblo, la cual ha escuchado tu palabra en esta hora, Señor. Y yo sé que la ha recibido y la ha atesorado, Señor eterno, porque tú eres y ha conocido que tú eres fuente de agua, de vida y vida eterna, Señor. Pero Padre, están aquellos, Señor, que viven teniendo sed y buscan saciarse, Señor, allá afuera. No la van a encontrar, Señor. Hoy, Padre, tu palabra nuevamente es expuesta, Señor. Padre, es enseñada, Señor. Y así como clamaba, Señor, Jesús, tu Hijo, si alguno tiene sed, un día no se escuchará más esto. Un día no se escuchará esto. Hoy tú llamas, hoy estás llamando, Señor. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Señor, permite que tenga sed de ti, Señor. Permite que tenga sed de ti, que se dé cuenta que se está deshidratando y que va a morir, Señor eterno, que va a la condenación eterna, Padre. Permite, Señor, que pueda sentir la sed, Señor, y venga delante de ti, Señor. Y como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. Que no se vaya así. Ten misericordia, Padre. Ten misericordia, que no se vaya así, Señor. Ayúdalo. Ayúdalo, Señor, que tú no rechazas a nadie en este tiempo, que venga delante de tu presencia y te diga: Señor, yo tengo sed, lo he buscado, sacia mi sed, sacia mi sed. Ya Cristo fue golpeado, ya Cristo fue, Señor eterno, humillado, avergonzado en aquella cruz, para saciar la sed de aquel, Señor, que hoy ha escuchado tu palabra. Te suplico en el nombre de Jesús. Y así, Señor, está tu pueblo, que, Padre, si has sido saciado de ti, pero en ocasiones, Señor, al encontrarse en un momento de adversidad, como se encontraba el pueblo, Señor, de Israel en el desierto, al encontrarse así, Señor, tus hijos, Padre, no renieguen de ti y no te llamen mentiroso, que no duden de ti, sino que tu palabra venga a ser, Señor eterno, Padre eterno, esa promesa verdadera y fiel en sus vidas y puedan caminar firmes delante de ti. Yo te ruego, Señor, yo no sé en este año que va a comenzar, algunos no han salido de las aflicciones, yo no sé cuántos más vendrán, pero sé que tú estarás ahí, Señor, con cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a no darte la espalda. Ayúdanos, te lo suplicamos, Señor, a que tengamos una actitud correcta, no de queja, no de descontento, no, Señor. Ayúdanos, Padre, a darte gloria, honra y alabanza. Sé, Dios, que tú estás con nosotros, Vamos a salir, vamos a ir a casa, que mientras distante uno de los otros, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor tuyo, Padre Santo, y la participación y comunión con tu Santo Espíritu sea con cada uno de los que alabamos y bendecimos tu nombre. Amén. Está en libertad.